Nuestro segundo panel iniciará con una conversación entre Daniel Mejía, fundador y director del CESED entre 2012 y 2015. El profesor Daniel es profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Y Hernando Zuleta, director del CESED entre 2016 y 2017, profesor asociado a la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Esta conversación será moderada por la profesora María Alejandra Vélez. Después de esta conversación nos acompañará Ana Arjona, directora del CESED entre 2018 y 2019 y profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Northwestern en Chicago. La profesora Arjona se conectará virtualmente. ¿Ahí me oyen? Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Daniel y Hernando. No puedo decirlo. Estamos muy contentos de celebrar estos 10 años con ustedes y pues nada, esta es una conversación para que reflexionemos y pensemos como sobre los retos de la política de drogas y seguridad y el rol que podemos tener desde la universidad. Quizás yo quisiera comenzar preguntándole a Daniel, que fue el gestor de esta idea, ¿por qué crear un centro en seguridad y drogas, además independiente de otras iniciativas de la universidad? Y bueno, ¿cuáles son como tus reflexiones sobre esa empresa, emprendimiento? Si quieres, coge esa para que yo… Les voy a pedir a los del tiempo que si nos ponen los 20 minutos ahí para que yo pueda saber. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Un saludo especial a María Alejandra, a Pablo, a Michael por lo que están haciendo con el CESED, a todos los asistentes de investigación, a los profesores que están vinculados. Que el CESED cumpla 10 años, pues como cuando un hijo cumple 10 años, es chévere celebrarlo. Y un saludo extensivo de felicitación pues a todos los que han hecho parte del CESED. ¿Cómo nació el CESED? Nosotros en el 2008 arrancamos bajo el esquema de libros blancos de la universidad, cuando el rector era Carlos Angulo. Carlos nos contactó a Alejandro y a mí y nos dijo que por qué no el siguiente libro blanco, creo que era el segundo o el tercero, era sobre política de drogas. Había mucha gente descentralizadamente en la universidad haciendo investigación sobre política de drogas en muchas unidades académicas. Entonces la universidad puso unos recursos, participaron como entre 25 y 30 profesores de diferentes unidades académicas de la universidad. Acá está Angélica, que participó en el libro, desde el Departamento de Ciencia Política. Recuerdo que la participación fue muy activa: Angélica, Arlín, Sandra Borda, Miguel García, varias personas participaron. Luego en la Facultad de Derecho también varias personas, en el Departamento de Historia, en la Facultad de Medicina, en la naciente en ese momento Facultad de Medicina. Mucha gente estaba haciendo investigación y logramos armar un libro que abordara muchos temas de investigación. El libro se publicó, si no estoy mal, por allá en 2011, el libro en español, y luego empezamos la traducción al libro en inglés. Cuando lanzamos el libro, recuerdo que el presidente Gaviria, el expresidente Gaviria en ese momento lanzó la idea al aire: ¿y ustedes por qué, con tanta investigación en la universidad y con tanta gente trabajándole al tema, por qué no crean un centro de investigación que reúna toda esta investigación, la organice? Y sobre todo, yo no creo en retrospectiva que esto fue para hacer más investigación. La investigación ya se estaba haciendo, sí, organizarla era muy bueno, pero sobre todo dar más y mejores debates sobre política pública en torno a estos temas. Yo creo que nadie niega que los temas de seguridad y drogas ocupan el top 3 de los problemas del país y lo han hecho durante muchísimo tiempo. Hoy todavía seguimos en ese lío. Entonces nos pusimos en la tarea con Alejandro de organizar el centro. Encontramos rápidamente el apoyo de Open Society. Pues con Open Society ya había una relación de becas de investigación y organizamos
los recursos, al final del día se necesitaban recursos para financiar más investigación, debates, eventos. Recuerdo que por esa época nos logramos que la universidad fuera la sede de un evento internacional de política de drogas que nunca había estado por fuera de Europa y Estados Unidos, que es el International Society for the Study of Drug Policy. La trajimos acá y la universidad se convirtió de alguna manera un poco con un par de universidades más en Latinoamérica como el foco de atención de la investigación y los debates de política pública en torno a la política de drogas y seguridad. Ahí recibimos muchos apoyos de personas que tenían una influencia grande en el sector público, que tenían cargos muy altos y que le daban visibilidad no solo en el apoyo que le daban detrás de bambalinas, sino también en los debates de política. Aquí en este auditorio hicimos no sé cuántos debates en 3 o 4 años donde pues vino todo tipo de gente, directores de la policía, ministros de defensa, el presidente Santos nos acompañó en algunos debates. Y yo creo que esto le dio un empuje inicial muy grande al centro y la razón era más o menos obvia: promover y organizar más la investigación, pero sobre todo dar muchos más debates de política pública. Y los productos, yo creo que los productos han sido los temas de investigación, los debates duros que hemos dado en el momento inicial fue el debate sobre la efectividad de la política de drogas. En particular, el centro jugó un papel fundamental en los debates sobre el glifosato. Acá recibimos apoyo de unos ministerios, ataques de otros, y acá se trata, yo creo, como yo lo veo, es apoyar el gobierno en la toma de decisiones difíciles, pero también con mucho respeto en la evidencia y en los trabajos académicos, criticar cuando se están haciendo las cosas mal, y pararse duro cuando había que pararse duro. Por ejemplo, recuerdo un tema que pasó en su momento con la Cancillería que trató de vetar unos trabajos para que salieran. Ahí el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior de Justicia nos respaldaron mucho. El presidente Santos también en algún momento le tocó jugar un papel y decir: acá no se vetan trabajos académicos, digan lo que digan y pónganos en los problemas que nos pongan, pues son trabajos académicos que tienen un respaldo de rigurosidad, de evaluación de pares, etcétera, que hay que respetar. Y yo creo que el centro durante estos 10 años ha tenido ese apego a la rigurosidad académica para dar debates de política pública difíciles, debates de política que arrancaron con la efectividad de las políticas de droga y el glifosato, luego con Santiago, que es otro, yo diría que es otro de los productos del CESED, otro de los hijos del CESED, yo tuve el honor de ser su asesor de tesis y fue de los primeros estudiantes que salieron del doctorado, y pues hoy es un líder regional y nacional y mundial de los temas de seguridad. Luego vino con Santiago, entonces armamos todas estas estrategias de intervención en puntos calientes del crimen que hicimos primero en Medellín desde acá, luego yo estando en la secretaría estaba al otro lado y estaba haciendo el evaluado. Luego el CECED empezó a trabajar muchos otros temas, yo creo que guiado por María Alejandra, de meter otros temas de medio ambiente, de comunidades, que nosotros no lo habíamos hecho con Nano antes. Y hoy, como vimos en la presentación inicial, hay muchos temas que el CECED está trabajando, y más adelante vamos a hablar de los temas que creemos que a los cuales le hace falta al CECED trabajar. Yo tengo ahí unas posiciones que yo creo que Juanita va a estar de acuerdo conmigo, Juanita Durán, de que nos falta meternos más en temas de justicia criminal. Creo que ese es un hueco que le falta al CECED, y esa es la intervención inicial. Gracias, Daniel. Para darle la palabra a Nano, yo quisiera preguntarte, pues ya Daniel lo empezó a introducir, pero para ti, ¿cuál ha sido como el rol de CECED en estos años? Pero también cuáles han sido los aprendizajes en términos de investigación, en términos de incidencia también. Quizás luego también podemos, no todo el mundo necesariamente conoce esos papers originales de Daniel sobre glifosato. Ahora nos puedes contar un poquito de eso. Pero entonces, antes, Nano, sí, ¿cuál ha sido como el rol del CECED y los aprendizajes en términos de investigación e incidencia de estos años? Bueno, gracias y muy feliz de estar acá. Creo que retomo una cosa de la que hablaba Daniel, y es parte del aporte fundamental del CECED ha sido rigor epistemológico a la hora de abordar problemas relacionados con crimen y droga. Casi todo el mundo tiene una opinión
bien formada con respecto a lo que se debe hacer en crimen, en seguridad, en drogas, y a veces nos olvidamos de que las opiniones no necesariamente son informadas. Y en ese sentido, creo que el CESED ha logrado mover no todos los debates, pero muchos debates a preguntas científicas. Y voy a poner varios ejemplos. Digamos, el primero es lo del glifosato. Había como una especie de acuerdo general en que el glifosato había sido un éxito durante el Plan Colombia. Una opinión basada en… pero no había un estudio riguroso que lo demostrara. Y creo que, digamos, durante la dirección de Daniel hubo muchos trabajos. Creo que también el epistemológico empezó a plantear preguntas diferentes. Cuando hablamos de política de drogas, solemos tener claro que hay que luchar contra las drogas, pero pocas veces nos preguntamos por qué. ¿Dónde está el origen de la política de drogas? ¿A quién estamos protegiendo? ¿Qué sé yo? En política criminal es claro, ¿cierto? No, la policía debe atrapar a los asesinos, etcétera, porque estamos protegiendo a la gente. ¿A quién estamos protegiendo con la política de drogas? Y creo que ese tipo de preguntas sacuden un poco el debate y son fundamentales. Mientras yo estuve acá en el CESED, una de las cosas que aprendí y que estudiamos, no sé si por aquí están Arturo y María José, es ciencia de la prevención. Y esto conecta con la gran pregunta, es bueno, ¿por qué hay política de drogas? La respuesta más razonable que he escuchado al respecto es para proteger a individuos vulnerables que pueden caer en problemas de consumo, en consumo problemático. Si esa es la respuesta, no todo el mundo estará de acuerdo, debemos ordenar la política de drogas comenzando por prevención. No habíamos hecho mucho sobre prevención hasta este trabajo que menciono, y bueno, lo que nos hablaba Pablo es que hoy el CESED estudia mucho prevención. Bueno, paro acá para que… Retomo los aprendizajes, Daniel, y porque también hay muchos estudiantes y esas investigaciones sobre glifosato jugaron un papel muy importante en la decisión de la Corte. Sería buenísimo que nos contaras un poquito como de esos primeros estudios sobre glifosato que tuvieron tanto impacto en política pública. Bueno, yo tengo que decir que esto lo comenzamos a hacer cuando egresé en 2007, con Pascual Restrepo, que hoy es profesor en la Universidad de Boston. Empezamos a hacer unos trabajos sobre la efectividad de diferentes políticas antidroga. Primero trabajos más teóricos con modelos económicos que luego los datos, y luego trabajos más empíricos que hacían uso, tanto los nuestros como los que hicieron varios estudiantes en su momento, tesis de maestría, etcétera, que hacían uso de experimentos naturales que permitían que el glifosato tiene sobre el uso de aspersión aérea con glifosato para controlar los cultivos ilícitos. Ahí hubo dos trabajos particulares, uno que hicimos con Pascual y con Sandra Rosso, que hoy trabaja en el Banco Mundial, que hacía uso, y este fue el que generó ese problema con el gobierno al interior, nos terminó respaldando, uso de prohibición de la aspersión por un roce diplomático con Ecuador en 10 kilómetros, en una banda de 10 kilómetros de la frontera con Ecuador dentro del territorio colombiano. Y como teníamos los datos, y aquí no hemos mencionado y nos ha faltado, a CIMSI, a Naciones Unidas, digamos, el acceso a datos de CIMSI fue crucial, y entonces lo que hicimos fue contactar a la Policía Antinarcóticos. En ese momento creo que estaba el general Pérez de director antinarcóticos, ¿cierto, coronel? Y la Policía Antinarcóticos y en general la policía siempre
fue y ha sido muy abierta con los datos, siempre y cuando se utilicen con rigor y haya unos convenios de buen uso de la información. Entonces utilizamos el hecho de que teníamos datos de grillas a nivel de grilla de 1 kilómetro por 1 kilómetro. En cada grilla teníamos cuántos cultivos de coca había cada año, cuántas personas en cada cuántos programas de anual. Para las grillas que dejaron verjadas, cientos de miles de grillas en la banda de 10 kilómetros. No es que hubiera una falla geográfica, ni un accidente, nada raro, sino simplemente en el kilómetro 10. Y ahí nos daba el trabajo. Creo que Eleonora Dávalos tenía un trabajo disponible, había varias personas, y Andrés Moya también, que es profesor. Trabajos que decían, la aspersión aérea con glifosato no tiene efecto sobre el suelo. Nosotros lo que encontramos es que sí tenía súper significativo, pero por cada hectárea asperjada, los cultivos de coca se reducían entre 2 y 4% de una hectárea. Y ahí empezamos a hacer cálculos de, bueno, ¿cuánto cuesta asperjar una hectárea con glifosato? Cuesta más o menos entre lo que ponía el gobierno americano y lo que ponía el gobierno colombiano, las tropas en tierra, todo el tema de acompañamiento a los aviones, costaba más o menos entre $2.000 y $2.600 por hectárea asperjada. Si la efectividad era entre el 2 y el 4%, pues terminábamos con un costo de reducción de cada hectárea de más o menos $96.000. Si uno toma el valor de la hoja de coca en una hectárea, y eso que era más o menos, creo que $800 o $1.000 por la hoja de coca, y compara con que cuesta $96.000 eliminarla, sin tener en cuenta todos los efectos sociales y problemas de medio ambiente, etcétera, que esto tiene, pues da una política con una costo de efectividad bajitica, sin tener en cuenta todos los problemas que tenía. Y ahí entonces empezaron esos resultados a salir. Luego hicimos otro trabajo con Adriana Camacho con datos del Ministerio de Salud, que también nos los facilitó muy abiertamente, los efectos de los programas de aspersión sobre la salud, y en particular sobre temas de salud que podíamos identificar claramente la ventana entre la exposición al glifosato producto de la aspersión a la aspersión y la aparición de síntomas. Entonces nos enfocamos en enfermedades dermatológicas, dermatológicas, respiratorias y abortos no inducidos, y nos dábamos cuenta que tenía un efecto muy significativo la exposición al herbicida. Esos dos trabajos, más el trabajo de Andrés Moya, el trabajo de Eleonora Dávalos, etcétera, empezaron a tener efectos y empezaron a sonar, digamos, en medios de comunicación. Recuerdo mucho el papel que jugaron en su momento El Tiempo y El Espectador en difundir estos trabajos, darnos espacio a nosotros, periodistas y columnistas, a hablar sobre los trabajos. Y obviamente esto molestaba a mucha gente que tenía un interés en que este programa, que traía muchos recursos al país, siguiera adelante, pero no puedo decir que, para mi sorpresa, de parte del Ministerio de Defensa y de la Policía Antinarcóticos, yo siempre encontré respeto. Nunca encontré un veto, nunca encontré presiones indebidas para no sacar los trabajos. Siempre siguieron colaborando, entregándonos la información. Y recuerdo mucho las interacciones. Yo ahí conocí al general Pérez, que en su momento era director antinarcóticos. Siempre estuvo abierto a escuchar, bueno, cuáles son los argumentos. Nosotros tenemos otros y debatámoslos, pero debatámoslos de manera honesta. Acá las presiones un poco más indebidas vinieron de, por ejemplo, algunos miembros de la embajada americana, de algunas personas del gobierno que yo creo que en salidas en falso trataron de presionar para que ciertos trabajos no salieran, especialmente el trabajo en la frontera con Ecuador. Ahí yo creo que la Cancillería y el mismo gobierno lo reconoció después, cometió un error mandando gente aquí, pues, a decir que publicáramos el trabajo, pero más tarde, que porque venía el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, etcétera. Pero en fin, yo creo que en la medida que uno desde acá, de un debate con argumentos, con evidencia rigurosa, con trabajos académicos que han pasado por revisión de pares, etcétera, del otro lado es difícil atacar de manera deshonesta los trabajos. Y eso fue lo que yo siempre encontré en la Policía Antinarcóticos con estos trabajos, y en general en el Ministerio de Defensa. Respeto, apertura a escuchar los argumentos y apertura a debatir. Puede que no estuviéramos de acuerdo, pero siempre había como honestidad y respeto por los trabajos académicos que se estaban haciendo acá. Quedan pocos minutos porque Ana Arjona debe estar conectada. Si me confirman, alguien me hace señas de que Ana está, pero bueno, mientras me hacen señas, Nano,
yo quisiera que reflexionáramos un poquito sobre los retos y el futuro del CECET. ¿Qué ves hacia adelante? ¿Cuál debería estar el foco de investigación del CECET? Bueno, hay muchos retos y uno de estos retos tiene que ver con lo que los economistas llamamos la crítica de Lucas. Cuando cambian los contextos, cambian los efectos de las políticas. Entonces hay una cantidad de relaciones causales que hemos identificado hacia el pasado. Confiamos que sigan presentándose, pero no estamos seguros. Uno de los ejemplos, y vuelvo a un trabajo de Daniel, era de Daniel Pascual, si mal no recuerdo, del efecto que tenían los cultivos de coca sobre violencia. Era una cosa contundente, cada hectárea adicional incrementaba los homicidios, no recuerdo las magnitudes, y cuando empieza el proceso de paz, vemos un gran incremento en cultivo de coca con caída en homicidios. Y la pregunta es, ¿se rompió esa correlación? Con Tatiana, que no veo por aquí, con Tatiana revisamos si se había roto esa relación y no, y lo que encontramos es que no, que había una tendencia generalizada de caída en homicidios, pero que esa tendencia afectaba más a los municipios sin coca que a los municipios con coca. Pero igual, ese cambio en contexto que nos hacía dudar de los resultados que habíamos observado es crucial. ¿A qué voy con esto? Que a pesar de que tengamos una cantidad de evidencia empírica que sugiere tal o cual cosa, tenemos que seguir investigando. Nuevamente, los contextos van cambiando y los sujetos son objeto de estudio, de manera que cualquier política va a cambiar esas relaciones. Por supuesto, hay 1000 retos, pero ya le tocarán a Ana. Bueno, muchas gracias Daniel y Hernando por este espacio y por estas reflexiones. Creo que ya se nos acabó el tiempo y Ana está conectada. Decidimos hacerlo así porque creemos que la cosa mixta era muy difícil, entonces primero panel y luego sí una presentación de Ana para que no nos tuviéramos problemas de conexión. Pueden llevarse su agüita, sí. Muchas gracias. Si me dicen qué hago yo acá, doy la palabra a Ana. ¿Ana va a salir ahí? Listo. Me quito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola María Alejandra, a Hernando y a Daniel y a toda la audiencia que desde aquí no los veo, pero he estado oyendo la discusión y recordando y reconociendo todos los aportes que ha hecho el CECET. Entonces yo voy a hablar solo sobre algunos de los temas en que veo que debe ir la investigación sobre drogas en particular para alimentar la discusión específicamente sobre este tema. A ver, voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, creo que una manera útil de pensar los temas sobre los que nos falta entender más cuando pensamos en los diferentes fenómenos que rodean el tema de las drogas de uso ilícito es pensar en por qué este es un mercado tan particular. Entonces, cuando uno estudia un mercado legal, pues normalmente tiene los productores, los consumidores y obviamente hay una serie de preguntas alrededor de ambos actores. Lo que hace muy particular este mercado, desde luego, es la ilegalidad. Entonces, esto requiere que haya unos traficantes. En el caso de las drogas que exportamos desde Colombia, además están los bordes internacionales, entonces tenemos normalmente unos productores que están en un país, unos traficantes que están en el país productor, en la frontera y luego en el país de los consumidores. Y yo creo que una manera de pensar la complejidad de los mercados y las diferentes preguntas que todavía tenemos es pensar de una manera, además, interdisciplinaria, porque los impactos son muchos, sobre cómo cada uno de estos estados, digamos, o etapas del mercado afectan a diferentes actores y generan diferentes problemas desde el punto de vista de desarrollo, de una manera integral y desde el punto de vista ético.
Entonces, quiero invitarlos a pensar en algunos de los temas, no voy a hablar de todos, obviamente hay muchos más. Entonces, pensemos primero en los productores, un tema sumamente importante para Colombia. Cuando pensamos en los productores, están los productores como actores, están las comunidades, están las comunidades donde viven esos productores y con las que interactúan, de quienes son parte, pero también a quienes están impactando. Están las autoridades locales, subnacionales, digamos, a nivel del departamento, las autoridades nacionales, y están los traficantes que compran, por ejemplo, la hoja de coca o la base de coca y la van a llevar a otros sectores. Entonces, aquí hay una serie de fenómenos que están influenciando cómo se desarrolla el mercado y que son impactados por ese mercado. En Colombia hay las pocas investigaciones que hay, por ejemplo, tratando de entender quiénes son los individuos y las familias productoras, se han hecho en Colombia mucho más que en Perú, mucho más que en Bolivia. Entonces sabemos un poco sobre todo a través de trabajos sobre los participantes en el PENIS, el cual el CECED ha contribuido en algunos de estos temas. No sabemos bien qué familias o qué individuos tienen mayor probabilidad de producir coca, de dejarla, de volver una vez habían aceptado participar en proyectos, proyectos propuestos por el gobierno o por otras entidades. Entonces ahí falta, digamos, un trabajo más sobre estos microfundamentos de esta parte de la etapa de producción. Otros problemas a los que yo creo que les hemos dedicado menos esfuerzo es entender los efectos que tiene el hecho de que haya algunos productores y otros miembros de la comunidad no sean productores en diferentes ámbitos o aspectos de estas comunidades. Cómo afecta el tejido social, cómo afecta la política local, cómo afecta la participación política, cómo afecta la capacidad de acción colectiva. Obviamente teniendo en cuenta, por ejemplo, los daños medioambientales, las dinámicas de violencia, que muchas zonas de cultivo no son violentas, pero otras sí lo son. Entonces, todos estos fenómenos, cómo terminan afectando a esa comunidad, a esa sociedad local que sigue teniendo que producir otros bienes, que tiene que seguir eligiendo alcaldes y consejos, que tiene que seguir teniendo líderes comunitarios, cómo se transforman, digamos, todas estas dimensiones de la vida local. Hay algunos trabajos, por ejemplo, de María Alejandra y algunos de sus coautores sobre la resistencia de comunidades a que crezca la coca. Cómo estas dinámicas terminan afectando de nuevo ese tejido social cuando hay personas que no forman parte de la resistencia y que se oponen a esa resistencia. ¿Qué pasa si esa resistencia atrae más violencia? Digamos, ahí de nuevo hay todo un mundo de investigación sobre esas sociedades locales como unas colectividades que necesitamos entender. Porque además de, digamos, de la construcción de conocimiento, esto es parte fundamental de entender el impacto de las políticas de drogas y de la ilegalidad, ¿no? Cómo eso termina impactando a diferentes comunidades. El otro ámbito que yo creo que es fundamental acá es entender cómo el hecho de que haya producción, el hecho de que haya tráfico, impacta la calidad de los gobiernos municipales, la calidad de la democracia local, cómo se transforma la manera de hacer política, cómo se transforma la construcción de Estado, cómo terminan siendo diferentes las entidades del Estado, tanto en intensidad, digamos, de presencia estatal. Perdón, estoy empezando a tener virus que no sabemos si es COVID. Entonces espero que no me ataque la tos ahora. Tanto en la intensidad de la presencia estatal como en la calidad de su presencia, ¿no? Yo creo que sabemos muy poco sobre cómo el hecho de tener producción y tráfico de drogas de uso ilícito en el país ha impactado la construcción del Estado, que es una gran pregunta. Bueno, hay otros temas especialmente relacionados con medio ambiente, no voy a hablar de ellos, pero esto les da, yo creo, unas pistas sobre lo mucho que nos queda por entender sobre las zonas donde hay producción de coca y de otras drogas. Luego, si pensamos en la segunda etapa de tráfico, entonces acá empezamos a pensar, bueno, normalmente no hay solo un traficante, hay dos o más, y estos traficantes pueden tener un impacto sobre las comunidades locales donde están los productores, sobre las comunidades de paso, por donde pasan tanto el dinero que entra, las armas que entran, como la droga que sale, la relación con las autoridades locales, regionales, nacionales e internacionales, y luego todos estos mismos fenómenos en las zonas de paso que pueden estar fuera del país, por ejemplo México, ¿no? La coca que viene de Colombia, la cocaína que viene de Colombia, como el paso por México transforma México.
transforma México de nuevo a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Hay mucho trabajo sobre la violencia y aquí entendemos un poco más cómo es la relación, por ejemplo, cuando hay más de un traficante, cómo es la relación con las entidades del Estado que están intentando perseguir a los traficantes. Sobre eso ha habido mucha atención, mucho menos de nuevo sobre el impacto social y el impacto político que tiene la presencia y las actividades de los traficantes. Empieza a haber mucho más trabajo sobre gobernanza criminal, hay trabajo sobre México, hay trabajo sobre Colombia, incluyendo trabajo muy interesante de Santiago con coautores, en que estamos empezando a ver cómo estos grupos criminales ejercen el papel de gobernantes, como lo hemos documentado y estudiado en el caso de los grupos insurgentes, en que terminan creando órdenes locales donde ellos proveen servicios, donde influencian la manera en que los políticos actúan y terminan transformando la vida económica, social y política de estas comunidades. Nos falta entender más cómo diferentes dinámicas del tráfico impactan no solo las decisiones, sino la manera en que se debate el tema de drogas y de política de drogas a nivel nacional e internacional. Por eso tengo esa relación ahí con las autoridades internacionales. Y desde luego, y eso se ha estudiado un poquito más, cómo el tráfico, el uso de la violencia, las cantidades traficadas, los métodos cambian en respuesta a políticas a nivel internacional. Los traficantes también tienen un impacto en las comunidades, en los países o en las zonas donde hay consumo. Entonces, el hecho de que haya traficantes, hacia microtráfico, y en el caso colombiano, pues ya vivimos todas las etapas. Yo acá estoy hablando un poco del consumo más internacional, pero desde luego un tema enorme en Colombia ahora es el microtráfico, incluso en zonas rurales, no solo las grandes ciudades. Entonces, entender cómo diferentes grupos de tráfico y de distribución impactan también esas dinámicas locales, la relación con las autoridades, de qué manera el dinero del narcotráfico llega a la política local, transforma, digamos, el espacio de entrada a representación real en la democracia, transforma la imagen que la ciudadanía tiene del Estado, ¿no? Esa relación entre Estado y sociedad, entre Estado y ciudadanos. Para no extenderme mucho, por último, la etapa de consumo, que de nuevo se ha pensado siempre mucho más como en los países del norte que son consumidores, pero cada vez esto impacta más a Colombia y otros países de América Latina. Aquí entonces entramos a pensar también en el consumidor. Hernando hablaba ahora del trabajo que ha hecho el CCD en los últimos años, también sobre consumo, de prevención, de política pública del consumo. Desde luego ahí pues hay una investigación más grande desde diferentes disciplinas de salud pública, pero desde la economía, desde la ciencia política, desde la sociología, nos falta entender más cómo también estas dinámicas entre distribuidores, traficantes y grupos de consumidores también terminan afectando la manera en que se habla de las drogas, la manera en que se habla del consumo, de la política de drogas a nivel nacional e internacional en estas comunidades. En Estados Unidos, por ejemplo, la manera en que se está hablando de la epidemia que hay ahora de consumo de drogas no ilegales, digamos, que ha generado tantas muertes, ha cambiado un poco la manera en que se habla de la política de drogas en general. Creo que faltan muchos años para que podamos hablar de la misma manera de la cocaína, pero hay una pregunta muy grande en cómo los patrones de consumo, quiénes son los consumidores, qué imagen se tiene de los consumidores, puede impactar la manera en que se da el debate de política de drogas en general. Un tema adicional sobre el que hay investigación, pero no se suele ver tanta, es el lavado de dinero y cómo, digamos, esto también termina impactando a los actores involucrados en las diferentes etapas. Sobre esto no voy a profundizar. Cierro con dos últimas ideas. En tema de política pública, yo creo que Colombia ha aportado muchísimo. Ya hablaban antes del debate sobre el glifosato, el debate sobre la erradicación forzosa versus otras formas de erradicación. Creo que no se mencionó antes algunos de los trabajos que han hecho desde el CECET sobre comparar, por ejemplo, bueno, Daniel, creo que lo mencionaste un poco, el impacto de, por ejemplo, desmantelar laboratorios versus estar enfocados en arrancar la mata de coca o fumigarla, ¿no? Entonces, mucho de lo que sabemos viene de Colombia. Hace falta hacer mucho más, ¿no? Entender mucho más cuáles son los impactos, por ejemplo, sobre el consumo, de la descriminalización, de la legalización, pues cada vez hay más investigación sobre Portugal, sobre Canadá, sobre Uruguay, pero todavía nos falta mucho por entender cuáles son esos impactos y cómo esto puede alimentar el debate
de política de drogas en los diferentes países. El otro tema que yo creo que el CCED ha hecho un aporte muy grande y falta hacer más es en educación. Educación en términos de cómo se da el debate público cuando hablamos de drogas, cómo los periodistas hablan de drogas, cómo se debate en una campaña presidencial las drogas y la política de drogas. Educación a funcionarios, que ellos saben muchísimo por su experiencia, pero desde luego la investigación trae un tipo de conocimiento diferente y absolutamente necesario a los debates de política pública. Y la educación de la ciudadanía, sobre todo países como Colombia que han sufrido tanto con el tráfico de drogas. Tenemos que tener mucha más pedagogía de los efectos que han tenido las políticas que tenemos, de los efectos de la ilegalidad, de los efectos de tener estereotipos sobre productores, sobre traficantes, sobre consumidores. Algo que me faltó decir antes sobre lo que hay muy poca investigación y yo creo que es muy importante también para esta educación de la ciudadanía, es entender la toma de decisiones no solo de los productores, sino de los traficantes. Sabemos muy poco quiénes son los que tienen más probabilidad de terminar ingresando a un grupo, sea de microtráfico, a una banda, a un combo o a una organización grande, ya sea en Colombia o en México o incluso en las calles de Chicago. Y esta falta de entender bien esos factores de riesgo también hacen que sea más difícil hacer una pedagogía de la ciudadanía para entender también los orígenes sociales, de exclusión, de desigualdad que tienen estos fenómenos en sus diferentes etapas, de nuevo, incluidos los países consumidores en el norte, ¿no? los países de altos niveles de ingresos. Entonces, creo que aquí hay un punto que desde la investigación es importante que centros como el CESTED continúen, que es cómo explicamos y difundimos los resultados de la investigación, cómo hacemos cursos especiales para funcionarios, para personas que trabajan en ONGs, para que empiece a cambiar el debate público, no solo entre los expertos, sino a nivel de la ciudadanía. Por último, quisiera enfatizar que algo que en el CESED se ha hecho, y es lo único que voy a decir sobre mi paso por el CESED, yo impulsé mucho el enfoque interdisciplinar. María Alejandra lo ha no solo continuado, sino aumentado, y yo creo que eso tiene un valor enorme, y que el CESED esté en la Facultad de Economía y que se haya, digamos, logrado hacer esto con tanto apoyo y con tanto diálogo es fantástico, y creo que ha sido importante no solo para el CESED y para Colombia, sino también para fomentar otro tipo de diálogo interdisciplinar a nivel de América Latina. Yo creo que necesitamos mucha más investigación teórica y empírica. Creo que la evidencia cuantitativa es fundamental, pero también lo es la cualitativa. Muchas preguntas de investigación vienen de la evidencia cualitativa. Mucha comprensión de los mecanismos causales vienen de la evidencia cualitativa. Y mucha de la descripción útil viene de la evidencia cualitativa. Y sin buena descripción no hay teorías, no hay argumentos, no hay preguntas de investigación. Entonces tenemos que seguir apoyando diferentes enfoques interdisciplinares, diferentes métodos para entender este mapa de temas enorme que no se va a agotar, donde hace falta muchísimo trabajo para entender de nuevo a nivel micro, a nivel de los actores, los individuos que están tomando decisiones, al nivel que podemos llamar meso, que es el nivel del municipio o incluso de la localidad dentro del municipio, y a nivel macro del país y de las relaciones internacionales también. El último punto, que yo creo que hace falta mucho trabajo y el CESED ha hecho bastante, es lo inaudito que es la poca colaboración que ha habido en investigación en América Latina. La coca solo crece actualmente en Bolivia, Colombia y Perú, y no hablamos casi con las personas que están investigando estos tres países, no hay casi trabajo comparado. Los problemas asociados con el tráfico en Medellín son parecidos a los problemas que hay en Río de Janeiro. Los debates y los retos de política de drogas en las ciudades son muy parecidos en muchos países de la región y apenas estamos empezando a crear una comunidad de académicos y investigadores en estos temas a nivel de la región. El CESED ha impulsado esto, la red que se creó dentro del CESED y que yo continúo dirigiendo ahora, que es la red de estudios latinoamericanos, estudios sobre drogas en América Latina, ha tratado de avanzar esto, pero falta muchísimo. Entonces creo que es otra área en que tenemos que seguir pensando. Bueno, cierro ahí. Muchas gracias.